En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, domingo de Sexagésima, como dijimos, queríamos continuar con el tema que habíamos comenzado el domingo pasado. Habíamos titulado nuestra prédica como La evidencia del sentido común y la evolución. Estamos ahora en la segunda parte, o prédica número 2, en la cual habíamos anticipado el padre Ramiro Rivas aplicaría los principios enseñados a ese reiterado y regastado punto, ya está gastado ese punto del mundo moderno, que es la evolución. Estoy tomando una prédica o explicación que hizo el padre Rivas. Antes quería recalcar San Pablo, dice en la epístola de hoy: hermanos, soportáis a quien os pone en servidumbre, a quien os devora, a quien toma o roba de vosotros, a quien se ensalza, a quien os golpea en la cara, a quien os golpea en la cara. Todas estas cosas son hechas a nosotros en el mundo de hoy. Todas estas cosas son hechas a nosotros en el mundo de hoy y las soportamos. Tantas mentiras globales. Soportáis a quien os pone en servidumbre. Con las mentiras globales esclavizan a la gente. Radio, televisión, internet, WhatsApp, a quien os devora. Esos medios se comen a la gente y la gente exagera con eso, está todo el día allí metido. A quien os devora. Tantos manejos a través de los noticieros y de la prensa mundial, la cual parece controlada en el mundo entero por unas pocas manos, así se suele decir, así se dice. Situación asfixiante, de la cual parece, si se nos permite la expresión, más que nunca, que no se puede salir por mano humana. No se puede salir por mano humana. Y debemos estar a la espera. Tal vez tratando, sí, de hacer algo hay que tratar de hacer, pero más que nunca a la espera. Porque parece que más que nunca, vuelvo a repetir, no se puede hacer nada por mano humana, o casi nada. ¿A la espera de qué? A la espera, por lo que parece, de los hechos finales, por lo que parece, a la espera de los precursores, de los testigos, a la espera de la parusía. El introito de la misa insta y grita a Dios nuestro Señor Jesucristo para que haga algo, por favor. Con dicho introito vamos a terminar la misa. Pero aquí entonces sí vamos y empezamos con el tema de la evolución. Escuchemos nuestro resumen de lo dicho por el padre Rivas en su esencial conferencia. Como dijimos, el padre aplicará lo enseñado. Él estaba enseñando sobre la evidencia y el sentido común. Va a aplicar esas enseñanzas al regastado tema de la evolución, junto con algunas alusiones a la prueba de la existencia de Dios. Escuchemos nuestro resumen. Dice el padre: empiezo de nuevo y comienzo a explicar de nuevo la novísima senda, por lo menos para mí, de que la evidencia se muestra, no se demuestra. Y a modo de ejemplo, voy a aplicar este principio al tema tan actual de la evolución. Hay cantidad de buena información sobre el mismo para el que aún no ha perdido totalmente el juicio y todavía no es uno más de los engañados en la mentira global que gracias a la propaganda de los mass media han conseguido imponer. Para este hipotético hombre que sigue conservando un poco de recto juicio, le bastará poco para alcanzar la verdad. Pero para el que ya tiene podrida la razón, ni 80.000 tratados del más alto nivel científico le harían cambiar de la idea global. Pues bien, para negar que Dios existe y que Él ha creado todo, se inventan fábulas bien intrincadas y cuentos que no llegan ni a chinos. Y a esas novelas de la más elevada ciencia ficción las hacen pasar por verdades científicas innegables. Si no fuera por las almas que el evolucionismo lleva al infierno, este asunto sería tragicómico.
Es inaudito las tonterías que imaginan para negar que lo que existe lo ha creado Dios. Dicen los tragicómicos, hace no sé cuántos miles o millones de años, en esto no se ponen de acuerdo, pues es gratuito poner 15 ceros más o quizás algunos ceros, como si hubiesen estado presentes. Cada uno de estos pseudocientíficos cuentan, eso sí, con mucha seriedad, todas las patrañas, embustes y absurdos que les vienen en gana. Entre paréntesis, y perdón por el ejemplo, Wikipedia dice que el Big Bang fue hace 13.800 millones de años. ¿Se imaginan? 13.800 millones de años. Y no sé por qué 800, el cálculo es muy... Podría ser 13.600, 400, pero ahí está, 13.800 millones de años. Pero sigo con el Padre. Primero, las cifras astronómicas de años que no dejan de impresionar a los que ya no pueden pensar correctamente por tener totalmente estragada la razón. Segundo, hablan de un Big Bang. Dicen pomposamente, al principio de los tiempos hubo una explosión y de ese estallido una fuerza ciega, al azar, lo ordenó todo. Graciosa la broma. De una explosión siempre sale desorden y caos. Aquí no. Por arte del azar, todo se colocó perfecto. Por una fuerza ciega. Una fuerza ciega que ordena. Tercero, después, también por una evolución dirigida por el azar, se llegó al hombre. Se inventan una célula viva que aparece por sorpresa, la vida, o sea, nada más que la vida, y que puede transmitir. Vida aparece de repente, por el azar, por las fuerzas ciegas. Y esa célula comienza a dar brincos, y luego otra se le coloca al lado, y así, dando brincos y jugando, estas células hacen una cucaracha. Y después, y después, y después. Cuarto, en toda esta serie de borriquerías, el ingrediente principal son los años, miles de millones de años, que hacen que se vayan formando las cosas por evolución, porque sí, por el azar, por la casualidad. No sigo, pues uno puede acabar enfermo solamente de nombrar cosas tan desequilibradas y fuera de toda razón. Dice el Padre, es evidente que a no ser creado por Dios, de la nada, nada sale. Esto es básico. De la nada, nada sale. Ni materia, ni explosiones, ni mundo, ni células, ni vida, ni nada. De la nada, nada sale. B. Donde hay orden, hay inteligencia, y no una fuerza ciega o el azar. Esto es muy básico, muy evidente, y se quiere negar por los evolucionistas. Donde hay orden, hay alguien que ordena, que pone las cosas en orden. La creación, dice el Padre, muestra un orden perfecto, una armonía increíble, luego un ser poderosísimo, una inteligencia sublime, lo ha hecho todo. C. Es evidente que el azar, la casualidad, una fuerza ciega, no crea orden. Una fuerza ciega no crea orden. Si recortamos una a una todas las letras del Quijote y después las tiramos al aire o las hacemos explosionar para que salgan volando, repito, es evidente que no saldrá escrito el Quijote, y mucho menos encuadernado en piel. Esto se puede comprobar y nadie creería que echando todas las letras al viento, al caer al suelo, después de 13.000 millones de años, el Big Bang, después de 13.000 millones de años, formarían perfectamente el libro de Cervantes. Esto no lo puede creer nadie, ni el más tonto del lugar. Sería un irracional. ¿Y por qué, entonces, se admite
por la inmensa mayoría de los hombres que de una explosión y por la fuerza ciega del azar se ha formado un mundo tan perfecto y la vida y el hombre. El Quijote no, el mundo sí. ¿Puede haber locura mayor? ¿Puede haber mayor mala voluntad? Si llevamos a uno de estos irracionales o evolucionistas o proevolución o big bandistas a una isla desierta y allí encontramos 4 palos clavados en la tierra, puestos en pie, con otros que cruzan por arriba y encima de todo unas ramas, ni esa persona a favor de la evolución, ni nadie admitiría que esa rudimentaria cabaña se había hecho sola. Y si le atacamos con sus mismos argumentos diciéndole, claro está, que han tenido que pasar miles de años para que los postes se hubieran ido colocando ellos solos, solitos, etc. Ese mismo evolucionista, utilizando la razón, nos diría que los años lo que hubieran conseguido era podrir la madera y hacerla desaparecer totalmente. Y que nunca los años, dado que los años no tienen ninguna inteligencia, hubieran conseguido colocar los palos de pie y formar una cabaña. Y si de por sí solo, por el azar, jamás se construiría una rústica choza, pues hace falta un ser inteligente para hacerla, en este caso pongamos un náufrago, ¿cómo tienen la desfachatez de afirmar que el universo, que es mucho más perfecto y complejo, se ha hecho porque sí? Es aberrante creer lo increíble. Si juntamos todas las piezas de un coche y las ponemos en una habitación cerrada y volvemos 50 años después, veremos que las piezas están muy oxidadas y que el coche estará sin montar. Y si en vez de 50 años ponemos 1000 años, aún peor, más óxido, y 700 millones de años, no quedaría ni el polvo. Pero el factor tiempo juega en contra de ellos, de su falaz teoría. Pero el mundo, yendo en contra de la razón, admite sin más que de una explosión han salido todas las piezas para formar un coche. Primer absurdo, para formar el universo. Segundo absurdo, que pasados muchos años, como si los años fueran mecánicos o trabajaran de mecánicos, el coche se ha fabricado a sí mismo. Decir esto no es de recibo, no tiene calidad para contarse ni siquiera como chiste. Y un reloj, de un estallido, de una explosión, salen todas las diminutas piezas y luego ellas solitas se van juntando unas a otras muy felices y de repente tic-tac, tic-tac. Se me olvidaba, en este caso harán falta más o menos 25.000 millones de años. Para que haya un Quijote, una cabaña, un coche, un reloj, etc., hace falta un ser inteligente, un hombre que lo construya. Donde hay orden, tiene que haber una inteligencia para que lleve a cabo ese orden. El mundo goza de perfectísima disposición. Luego, un ser inteligente y poderoso lo ha creado todo. Y ese ser es Dios. Además, la evolución darwiniana funciona a contrario de cómo la pintan. El auto con los años se oxida, lo mismo el reloj. Las casas, si no se restauran, acaban por hundirse, aunque sean de la piedra más dura. La madera de los barcos se pudre. El ser humano se hace viejo y muere. Si no se cuida, todo evoluciona hacia la destrucción. No sigo el tema. Si ante lo evidente de que el Quijote, la choza, el reloj, el coche, el mundo, lo tiene que haber realizado un ser inteligente y que de la nada, nada sale y que el azar, una fuerza ciega, la casualidad, solo crea caos, la casualidad, solo crea caos
y desorden, si ante lo evidente alguien todavía siguiera sosteniendo que todo viene de un estampido, Big Bang, guiado por el azar, sería inútil presentarle un montón de trabajos de la mayor prestancia científica que prueban lo contrario. No serviría de nada. A quien es capaz de rematar, de negar la evidencia de las cosas, olvídalo, dice el Padre. Al comienzo, sigue diciendo, de la epístola a los Romanos, a partir del versículo 18, el Espíritu Santo nos dice, y parece como anillo al dedo para los evolucionistas, para los que están a favor de la evolución, nos dice el Espíritu Santo, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que injustamente cohíben la verdad. Los evolucionistas hacen la máxima injusticia, pues injustamente cohíben, impiden la verdad. En efecto, sigue diciendo la Biblia, Dios, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante sus obras, de manera que son inexcusables. Los que no quieren reconocer la existencia de Dios a través de la creación, de la obra de Dios, son inexcusables. Por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, y viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios, todos los evolucionistas se dan de ser muy sabios, sí, muy sabios, se hicieron necios, dice la Biblia, se hicieron bobos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible. La ciencia, las leyes de la física, la falsa ciencia, la pseudociencia, la fantasciencia, Stephen Hawking, Carl Sagan y tantos otros, tantísimos otros. Por lo cual Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza, dice la Biblia, con que deshonran sus propios cuerpos. La Biblia dice que los que piensan así, Dios los abandona y los entrega a la impureza, a los pecados de impureza, con lo cual ellos deshonran sus propios cuerpos. Y sabrá Dios qué impureza. Y lo que sigue es grave. Pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar del Creador, por lo cual les entregó Dios a las pasiones vergonzosas. Hasta allí cita el Padre Rivas, pero si se fijan en la Biblia, inmediatamente después lo va tan solo mencionar, desde el versículo 26, que es donde habíamos dejado, empieza a decir la Biblia de las mujeres que caen en el lesbianismo, perdón, pero lo dice la misma Biblia, vean sus propias Biblias, y los hombres que caen en la homosexualidad. Inmediatamente dice ahí la Biblia eso. Sabrá Dios. Dios los abandona y caen en la impureza, los pecados de impureza, con lo cual deshonran sus propios cuerpos. Los que piensan así, Dios los abandona. Agrega el Padre Rivas. Por lo creado, por la creación, nos dice Dios, y el sentido común se llega al Creador. Por el universo, solamente de verle se llega al Creador. Y en los tiempos del paganismo, la gente buscaba a ese Creador, buscaban ídolos, se quedaban en lo humano, se quedaban en las cosas que Dios había creado. Pero hoy es mucho peor. Hoy ya no son idólatras, hoy es mucho peor porque son ateos. Hawking se llamaba ateo, Carl Sagan más chic, yo soy agnóstico. Es más chic decir agnóstico que ateo. Porque son ateos, que es negar la realidad de que hay un Dios. Repito, por lo creado se llega al Creador. Todos tienen culpa si no llegan. Necedad abominable es el ateísmo, y a la verdad no son ateos, pues a sí mismos se tienen por dioses. Pobrecitos dioses. Pues si el Dios verdadero quiere,
los puede dejar postrados para toda la vida con un simple pero fuerte dolor de estómago. Hasta allí el resumen que queríamos darles del Padre Rivas. Dijimos de terminar con el introito de la misa. En él se insta, se grita a Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que haga algo, No podemos nada, más que nunca, no podemos nada. Nos está prometida la acción de los heraldos, de los testigos, de los precursores de la segunda venida, según la enseñanza más común, Elías y Enoc. Y con ellos, la conversión de los judíos al catolicismo, el levantamiento, un cierto levantamiento del estado de postración y decadencia insoportable que tenemos los católicos de los pueblos gentiles. El Salmo del Introito pide a Dios nuestro Señor Jesucristo que nos ayude. Es el 43 y dice así: Exsurge, quare dormis, Domine, levántate. ¿Por qué estás durmiendo, Señor? ¿Por qué duermes, Señor? Mira las cosas que nos hacen. Mira las cosas que estamos padeciendo, lo que está pasando. Exsurge, insiste. En repelas infinem, que significa levántate. Y no nos abandones en el final, infinem. Se puede aplicar porque tal vez parece estamos viviendo los finales, estamos empezando para ese cumplimiento de los finales. Levántate, no nos abandones en el final, en los finales, en las tres épocas que parecen las épocas finales. Infinem también se puede traducir para siempre. No nos abandones para siempre. Quare facem tuam avertis, obliviceris tribulationem nostram. ¿Por qué apartas tu rostro y olvidas nuestra tribulación? Adesit in terra venter noster. Nuestro vientre está herido, está pegado en la tierra. Estamos abatidos hasta el polvo, en la peor condición. Y termina: exsurge, Domine. Adiuvanos, líbranos. Levántate, Señor, ayúdanos y libéranos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.